habíamos cambiado cortina, no sé si se dieron cuenta de nuestro conversatorio. Pusimos ahí a Moby. ¿Cómo andás? Buen día, Amado. Buen día, Artemio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Daniel? Muy bien. Bueno, varios temas para hablar en este conversatorio, que tiene mucha repercusión, que agradecemos mucho los mensajes de nuestras y nuestros oyentes, que se puede escuchar en vivo todos los viernes a partir de las 11. Después se puede ver en YouTube, después también tiene su versión podcast, como para poder escucharlo cuando quieran y como quieran a lo largo de la semana. Son 3 o 4 temas de la semana analizados por Artemio y por Amado. Estaremos hablando del tema, obviamente, de la selección. Estamos a apenas un poco más de 2 semanas para el proceso electoral, el primer proceso electoral del Frente de Todos en su historia, este frente renovado. Algunas encuestas que empiezan a circular, la cuestión de la apatía en la campaña que se ve, hay una especie de desmovilización. No se ve la campaña electoral en las calles, en las esquinas, en las paredes, en la conversación pública, todavía está, pareciera ser muy lejano el tema de la discusión. La pregunta es si habrá sorpresas, ¿sí? Algún enigma, habrá alguna sorpresa, algún síntoma, alguna manifestación de desgano, de apatía, de consecuencia de lo que sucedió a partir de la pandemia y el gobierno al frente de todos. Es un enigma. Y después la reaparición de Mauricio Macri en la campaña, por lo que me cuentan a mí, es para tratar de contener como un dique de contención de votos por derecha dentro de la propia primaria de Juntos por el Cambio, y ante fenómenos ahí que todavía no se sabe exactamente cómo calificarlos, como el fenómeno de Javier Milei en Capital Federal y José Luis Esper en la provincia de Buenos Aires. Pero apareció Macri y sacando pecho hablando del tema de la deuda, ¿no? Y hubo algunas respuestas en ese sentido, y como telón de fondo, la comunicación oficial, muchos periodistas muy vinculados a los intereses del gobierno, que interpretan bien esos intereses, empiezan a anunciar el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin conocer demasiado cuál es la letra, ni siquiera, no digo la letra chica del acuerdo, la letra de la que no se dice, la que queda por fuera del acuerdo, sino la letra siquiera grande del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Arranquemos primero elecciones. Artemio, Sí. ¿notás de alguna manera cierta apatía en las bases electorales o es una percepción equivocada? Bueno, lo dijimos en el conversatorio anterior de que en algún sector, en particular los jóvenes, la apatía domina. Es decir, entre los jóvenes de 16 a 19 años, la verdad que el 80% se siente muy lejos de la política, no participa ni tiene interés. Eso hay que decirlo, eso obviamente obedece a causas estructurales, a la pandemia. No hay sistema identitario que los convoque. El kirchnerismo inaugural, dijimos, tuvo un sistema identitario muy fuerte en la crisis de la 125 que convocó a los jóvenes de la política. Eso no está pasando. La cuota de rebeldía que una convocatoria a los jóvenes requiere parece estar diluida o cayó en manos de algunos sectores de derecha dura. Por lo tanto, es cierto que hay una apatía de fondo que involucra al conjunto, pero en particular a los jóvenes. Mi percepción es que las elecciones, lo dijimos, cuando no tienen confrontación de proyectos antagónicos, tienden a ser apáticas y tienden a desmovilizar. Pasó desde Río Cuarto en noviembre del 2020 hasta la última elección de Salta, donde el gobernador se jactaba de que no había grieta, o sea que no había proyectos antagónicos confrontando, era todo lo mismo. Ahí ganaba el proyecto del gobernador. Eso hizo que la participación descendiera del 50 puntos de participación en Río Cuarto el año pasado a 64 puntos en Salta, o sea, bien por abajo de la participación histórica, por lo menos 10 puntos, y mucho voto en blanco. En el caso de Salta, creo no recordar mal si fue del 13%. O sea, que me parece que hay un trasfondo, pero como en las ejecutivas de noviembre confrontan dos modelos antagónicos, efectivamente creo que ese nivel de caída en la participación se va a corregir, probablemente todavía se desplace en las PASO algún tipo de baja en la participación, pero en noviembre no creo que la baja en la participación sea el tema central de las elecciones. Hay otros importantes, pero no pienso que la baja en la participación producto de la apatía sea el eje central de las elecciones de noviembre.
Muy bien, y recién hablabas, Artemio, hacía referencia a que la derecha dura está concitando la atención de los sectores jóvenes. Te pregunto a vos, Artemio, y le traslado la pregunta también a Amado, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué la rebeldía hoy está vinculada a sectores, por caso, vinculado a Javier Milei, que es que Javier Milei aparezca como la figura irreverente del sistema? ¿Por Sí, qué? Yo me discreto, ¿no? pregunto, O sea, yo que sería más discreto en esto, algún sector de la juventud, porque vuelvo a insistir, los jóvenes entre menos de 30 años, que son el 30% del padrón, cuando vos lo pones a definir, siguen optando mayoritariamente por el frente de todos. Es cierto que hay un componente de rebeldía en la derecha más dura que convoca a algún sector de la juventud, pero sería discreto con respecto a que la apropiación de la juventud está de parte de la derecha, creo que es No, el... no digo eso, No, no, pero no, no, la no me lo digas vos, pero hay una tendencia a creer que los jóvenes claro, votan yo derecha creo que dura y eso no pasa. es un fenómeno donde se cruza juventud y clase y está sobre representado en los medios de difusión. Nadie Ahora puede menos, negar, ¿viste? nadie puede negar que Milei es un fenómeno comunicacional. Eh, Claro. no digo que él es un fenómeno comunicando, sino que es un fenómeno comunicacional. Eh, pero creo que esto que decía recién, ¿no? Se cruza juventud y clase, no es la juventud, sino es cierto grupo de la juventud, de clases que no tienen otro tipo de problemas, porque me parece que cuando uno ve eh, compulsas entre los sectores de la juventud, tienen problemas similares al conjunto de la población. Por esto es ahí lo el que dijimos primer... nosotros, ¿te acordás, Amado, cuando Sí, tratamos el tema? Ojo, exactamente. ojo Yo que creo que los eso se está jóvenes, reforzando, Daniel. Y en la medida que ves sobre representado la cuestión de Milei en los medios, es un impulso que se está dando. Como estar, me parece que morfológicamente es similar al fenómeno se quieren ir del país, ¿no es cierto? Son esas cuestiones donde no atraviesa todas las clases sociales, sino que es un grupo que está sobre representado en los medios de comunicación y se usa para hacer propaganda sobre un ideario. No es que va del fenómeno social al análisis científico, sino que va del deseo militante al fenómeno que se quiere poner arriba de la mesa. Así es, y bien, yo creo que efectivamente hay una apropiación indebida por parte de los medios del fenómeno de derechización de la juventud, que no es tal, vuelvo a insistir. Primero habría que precisar qué es juventud, pero digamos, si le damos ese concepto o le damos la extensión de la palabra juventud a los menores de 30 años, la verdad que el Frente de Todos ahí tiene una prevalencia notable con respecto a Juntos por el Cambio e incluso con la derecha libertaria. a ¿Sabés ver, qué me parece, Daniel, que es sí, importante desde mi humilde visión y es importante para nuestras y nuestros oyentes? Es parecido al fenómeno cuando decían, bueno, Macri es imbatible, Marcos Peña es un fenómeno nunca visto y no se van nunca más. Entonces, si lo empiezan a repetir todos eso los lo creían grupos, los propios, ¿eh? a eso me refiero. Si Los empezamos a propios. repetir, porque eso nos valió muchas discusiones fuertes en el 2016-2017 con nuestras propias compañeras y compañeros, que no había que repetir eso porque era falso. Y si empezamos a repetir y a reproducir esta cuestión de que los jóvenes están con Milei y que los libertarios y la mar en coche, bueno, A estamos ver, amplificando un fenómeno que no es tal. bueno, a ver, primero, a ver, yo me pregunto si estamos ante un fenómeno. No afirmo que es un fenómeno. Primera, Exactamente. yo me pregunto, primera cuestión, lo pongo, es más, lo tengo acá anotado como la palabra enigma, el enigma Milei, y no Milei en sí. No todos los jóvenes son de Milei, pero cuando ves la movilización de los libertarios, el 90% tienen menos de 30 Sí. años. Vos dirías, O sea, no todos los jóvenes son de Milei, pero todos los de Milei son jóvenes. ahí exactamente, Y eso hace, y eso hace que a eso aparezca quería, sobre representado. a eso quería. Y hay un discurso que evidentemente que está entusiasmado a los jóvenes. Vos decís, ¿son jóvenes que tienen además una identidad de clase? Bueno, probablemente habrá que profundizar un poquitito con respecto a ese tema. Y además Milei es un candidato que le cae bien, entre comillas, a la estrategia electoral del gobierno,
porque en la cabeza de los estrategas del gobierno piensan que Milei le quita votos a Juntos por el Cambio, digamos. Que Yo los creo que votos esa es una hipótesis muy plausible. Por muy eso sale plausible. Macri. Sí, exactamente. Y yo, por eso sale Macri. Y para mí también es bastante peligroso jugar a aprendiz de brujo, ¿no? Porque puede salir algo que puede salir ¿Por mal. Macri presidente lo decís? No, Macri, presidente, hubo muchos que estimularon. No, A no, ver, te lo digo aprendiz de brujo, él manejando el país. Yo recojo el guante que vos tirás, Amado. Macri es presidente porque en el 2009 fue con De Narváez y Solá, ¿no? Sí, señor. Sí, fue presidente de Boca primero, ¿no? Primero fue Bueno, presidente de Boca. fue presidente de Boca, fue con De Narváez y Solá, porque en el 2017, cuando él fue jefe de gobierno, hubo alguien que pensó que la oposición tenía que ir dividida entre Filmus y Tellerman. Macri fue presidente porque en el 2013 Massa armó una lista con él. Macri fue presidente porque muchos en el balotaje, lo voy a decir en latín, se hicieron los pelotudos, entre Macri y No sabía que manejaba lenguas muertas. Sí, bueno, no, por eso, no. El camino para que Macri sea presidente es un camino que viene viene de hace tiempo, ¿no? Sí, A como ver, dice Artemio, desde lo de Boca. Todo esto es negativo. Esta tristeza que digo yo, que va más allá del 50% de los argentinos, es ver que hoy tenemos una Argentina sin rumbo. Un gobierno sin plan y que se jacta de no tener plan. En vez de hablar de cómo paramos la destrucción de empleo, cómo paramos la inflación, cómo recuperamos un mínimo de relaciones con el mundo para generar empleo, porque todo lo que uno tiene que hacer es en función de que la gente tenga un trabajo. Creo que claramente explicar el cambio y comprometer a todos con el cambio es un enorme desafío, ¿no? Por eso uno de mis compromisos, además de garantizar la unidad de Juntos por el Cambio, que fue lo que me comprometí. De verdad. Creen que los ciudadanos somos esclavos y que ellos pueden cobrarnos los impuestos que se les ocurra y gastarlos en lo que a ellos se les antoja, pues ni siquiera te quieren informar. ¿Usted qué quieren dice? Justificar y tratar de perdurarse en el poder es una mentira tras la otra, como lo de la deuda. Lo de la deuda, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Acá está la deuda promedio por año que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros. En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta. El kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año, récord. Casi 34.000 millones de dólares en un solo año. Y en el segundo van para proyectado 27. Esto suma, para no hay que dejarse engañar, Banco Central y el Tesoro. Porque los dos... Sí, a ver, dice Artemio, desde lo de Boca. Sí, bueno, hizo un honorum de la política, Macri. Eso es verdad, no es un invento de un día. Es verdad. Bueno, si agarrás a Rocco Carbone, él te diría que viene de antes de lo de Boca a través de la mafia. Exacto. Bueno. Es el último libro de Carbone, de paso, recomendamos. Está muy bueno. Después de Mafia Capital, el nuevo libro. Rocco Carbone, que un día lo podríamos sumar a nuestro conversatorio, es un politólogo de origen italiano que reside acá en la Argentina y que tiene una mirada sobre el tema de Macri, ¿no? De la andrágueta, como dice la mafia. Claro, él dice que Macri es producto de un acuerdo político con organizaciones de origen mafioso en Italia, ¿no? Así es. Como también en un momento desarrolló las tesis de Jorge Weinstein, hoy fallecido, que también vinculaba a Macri con la mafia italiana y particularmente con la 'ndrangheta. ¿Cómo es que se dice? Drangheta. Sí, él tiene estudiado inclusive que el conjunto de negocios que lleva a la familia Macri en la Argentina, bueno, hay muchos países del mundo donde hay ramas de esa mafia de origen italiano que los han ido desarrollando. Bien. A propósito de Macri,